Ya estamos desde los estudios de Ósfera para hacer nuestro programa, nuestro segmento Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es la nefrología. Para eso tenemos invitado al doctor Sergio Beltrán, cirujano especialista en nefrología, y por supuesto la doctora Marcela Araya Letura, director médico de Clínica Merced. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues un gusto tenerla aquí. ¿Cómo está, doctor? Igual, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, vamos a partir desde abajo acá. ¿Qué es la nefrología? Vamos a empezar por lo más básico. Por lo más básico. Recordemos que la medicina tiene 4 grandes ramas, ¿ok? La medicina interna, la cirugía, la pediatría y la obstetricia. La nefrología es una subespecialidad dentro de la medicina interna, donde podemos evaluar tanto el área pediátrica como el área de adulto. En el caso específico de Clínica Merced estamos actualmente trabajando con nefrología de adulto. Nefrología de adulto. Y me imagino que tiene que ver con los riñones, ¿no? Claro que sí. Entonces, la nefrología es la subespecialidad que se especializa en diagnosticar, tratar, rehabilitar o en caso de sustitución de función renal, como serían las diálisis o los trasplantes. ¿Por qué no se llama riñología, como dicen por acá, y se llama nefrología? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nefrología? Perfecto. El riñón no es más que un saquito lleno de unos organelos que se llaman nefronas. Y por eso se llama nefrología, porque toda la función renal se basa en esos pequeños organelos que se llaman nefronas. Oiga, ¿y cuándo uno se da cuenta que el riñón no está funcionando bien? Lamentablemente no es tan fácil. Usualmente el riñón aguanta y no avisa, salvo que se busque. Por eso que es muy importante que cuando uno va a un médico, por lo menos lo mínimo que debe solicitarle es que le haga un examen de orina, que se le solicite un examen de orina. ¿Por qué? Porque los primeros cambios se observan es a nivel del examen de orina. Ya cuando vemos otras cosas es porque ya la enfermedad ha avanzado, lo cual no es lo ideal. Recordemos que en medicina todo lo que se diagnostica temprano tiene buen pronóstico. Es muy buen dato, muy buen dato. Marcela, ¿y hace cuánto que están en nefrología en la clínica? Mira, la verdad que surgió la necesidad de muchos pacientes. Primero partimos con el área de urología, pero después nos dimos cuenta que había muchos pacientes donde había que prevenir, como dice el doctor, una hipertensión arterial, diabéticos, la mayoría de la población, y eso era un factor de riesgo importantísimo para la insuficiencia renal y para el resto de las patologías renales. Entonces necesitábamos tener el complemento, algo multidisciplinario, y ahí surgió el nefrólogo, que es una especialidad muy importante, pero muy pequeño, hay muy pocos médicos nefrólogos. Y es muy bueno tener al doctor con nosotros. Doctor, ¿cuáles son los exámenes que se utilizan para todos los que haya, como para saber si tenemos un riñón un poquito malo? Bueno, lo primero y lo más básico es el examen de orina, que es el más elemental. Posteriormente hay otros exámenes como sería la creatinina. La creatinina es un indicador, ¿ok? No tiene nada que ver en realidad con el riñón. La creatinina se produce a nivel de los músculos, pero se estudió durante muchos años y se demostró que ella se mantenía más o menos estable en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el riñón se encarga de ir eliminando el exceso. Entonces, la creatinina varía dependiendo de la función renal. Aparte de eso, nos basamos en otras cosas importantes como son las imágenes. Y dentro de las imágenes tenemos como primera opción las ecografías, que son hoy en día el segundo estetoscopio de cualquier médico, porque no hay un diagnóstico, no hay un examen médico adecuado si no se ha realizado una ecografía. Ya, perfecto. O sea, imágenes, sangre y orina. Claro. Más o menos ese es el menú que podríamos decir. ¿Y en Clínica Merced tienen para hacerlo todo el mismo día que uno va al nefrólogo, por ejemplo? Todo el mismo día. Bueno, el doctor también hace telemedicina, entonces lo puede solicitar antes y el paciente llega a Santiago, viene en ayuna, en otros casos no, se toma su examen y además el doctor en la misma consulta puede hacer la imagen, como él decía, una eco renal y pélvica. Mira. Sí. ¿Para qué sirve la ecografía de los riñones? Disculpe que... Todo. El riñón es perfecto para verlo en ecografía, porque es un órgano fácil de identificar, que tiene unas características muy típicas que lo hacen muy fácil de diferenciar de los otros órganos.
y nos permiten allí imágenes clásicas, características, y cualquier variación dentro de ellas nos va a permitir diagnosticar diferentes tipos de patología y anormalidades, desde anormalidades congénitas, o sea que ya vienen del útero, hasta todo el tipo de patología que existe en el riñón. Yo diría que un nefrólogo, con hablar con un paciente, hacerle 2 o 3 exámenes y hacerle una ecografía, ya tiene más o menos el 90% de los diagnósticos. O sea, así de bueno es todo esto. Oiga, la diabetes, la hipertensión, ¿son un factor de riesgo para el riñón? Fíjense bien, esas 2 enfermedades representan más del 90% de la población que va a diálisis. Es decir, toda persona que es hipertensa tiene una alta probabilidad en el tiempo de hacer enfermedad renal. Y toda persona que tiene diabetes, por lo menos el 30% de los que tienen diabetes van a llegar algún día a insuficiencia renal, digamos, avanzada, lo cual probablemente requiera sustitución de función renal. La buena noticia es que hoy en día tenemos mucha medicación que evita que lleguemos a esos estadios y por lo menos podemos mantener una función renal adecuada como para no llegar allí. La gran función del nefrólogo. Doctora, ¿cada cuánto es que ir al nefrólogo? Eso es variable porque depende de la salud de cada quien. Cuando no existe ningún antecedente ni ninguna situación que uno sepa que pueda producir problemas de riñón, más o menos una vez cada 6 meses sería más que adecuado. Pero ya al tener cualquiera de estas enfermedades, como hablamos, hipertensión, diabetes y otros tipos de enfermedades, sobre todo enfermedades congénitas que ya se sabe que afectan al riñón, es muy importante la atención del equipo de salud, donde el nefrólogo siempre va a estar como parte importante de ese grupo. ¿Qué pasa si no trato pronto una enfermedad del riñón? ¿Qué pasa si? Sí, si no la trato pronto. Por supuesto, las probabilidades de lograr un éxito en cuanto al buen tratamiento van a disminuir muchísimo. Recordemos lo que le acabo de decir. Hoy en día la nefrología ha cambiado por completo. Cuando hace unos 30 años atrás, cuando usted llegaba con una enfermedad renal, muchas veces lo que hacía era esperar que la enfermedad fuera evolucionando en el tiempo. Hoy en día no, hoy existen muchísimas herramientas terapéuticas y se ha logrado frenar las enfermedades e inclusive recuperar función renal, lo cual antes parecía una verdadera, digamos, un sueño. Una utopía. Sí, una utopía. Discúlpeme, aquí me están preguntando los camarógrafos si el copete, el trago, el alcohol, si perjudica al riñón. Vamos a decirle lo siguiente. Atención a todos los que estamos aquí y a los que están viéndonos por todos lados. Por favor, doctor. Somos una bolita de agua. En realidad nosotros somos una bolita de agua, pero recubiertos por piel, ¿ok? Entonces, esa agua debe mantenerse porque si somos una bolita de agua necesitamos agua. Claro. El cuerpo requiere agua. El riñón es uno de los que más sufre cuando no hay agua. Ahora bien, ¿qué agua necesitamos? Porque ahí está el problema. Resulta ser que los líquidos hay de 2 tipos, así le enseño yo a mis pacientes. Los líquidos son de 2 tipos, los buenos y los malos. Los buenos son aquellos que nos hidratan. ¿Qué significa hidratar? Usted lo toma, el organismo lo utiliza y bota el exceso. Los malos son aquellos que usted toma 1 litro y orina 3. ¿Qué significa eso? Se deshidrató. Y al deshidratarse va a causar grandes problemas. La primera causa de deshidratarse es el licor. Por eso es que usted al día siguiente de tomarse unos traguitos va a buscar una sopita. ¿Por qué? Porque lo que necesita es rehidratarse. Entonces, sí es importante evitar el exceso del alcohol. Siempre es bueno. ¿Y la sal, doctor? ¿Ah? ¿Y la sal? La sal es, digamos, el elemento más importante que está en el organismo y ayuda, entre otras cosas, a mantener la presión. Por lo tanto, no puede eliminarse por completo. Hay ciertas patologías y ciertas indicaciones donde realmente hay que bajar muchísimo el consumo de sal, pero nunca debe eliminarse por completo, ¿ok? Entonces, siempre existió esa idea de que había que eliminar la sal, No, la sal depende mucho de la actividad física de la persona. Por ejemplo, si usted hace actividad física regular, lo cual debería hacer, va a transpirar y por ahí está botando sal y por lo tanto usted requiere
nuevamente ingerir sal para, digamos, por las pérdidas que tuvo. Por lo tanto, la sal no es tan mala como se vendió hace muchos años atrás. Oye, doctor, ¿y hay una alimentación especial para proteger al riñón? ¿Hay algo que le hace mal al riñón? No sé, las grasas, las frituras, no sé, alguna comida en particular. Por ejemplo, decían que comer mucha piña hacía mal. Mucha piña. No. Cuestiones de la abuela. Lo que más afecta al riñón la cara y los son los excesos de proteína, ¿ok? Por ejemplo, las carnes rojas. Ahora que viene el 18. La dieta keto, esa que es pura proteína. Ahora que viene el 18, estamos en franca atacando a nuestros... ¿Por qué? Porque hacemos una sobrecarga de trabajo. No es que sea algo malo en realidad, pero hacemos trabajar más tanto al riñón como a todos los órganos. ¿Ok? Por otro lado, el exceso de sal, como lo acabamos de comentar, pero en realidad el riñón es un órgano tan perfecto que es lo que hace es mantener la homeostasis, o sea, el estado interno de nosotros. ¿Ok? Entonces, él está preparado para que la mayoría de las cosas que nosotros comamos, mientras no sean en exceso, el riñón las maneja bastante bien. Doctor, ha sido una clase magistral que nos ha dado. ¿Ah? ¿De provincia se está preguntando mucho por este tema? Mucho. Claro. Y se vienen a hacer los exámenes en el día. En el día, incluso el doctor les deja los exámenes pedidos, después llegan y el mismo doctor les hace la ecografía, hace la consulta, van a la misma clínica, se pueden tomar los exámenes de laboratorio, el doctor después los vuelve a llamar, ¿no? Es una atención muy personalizada. Genial, doctor. Gracias por venir. Un gusto conocerlo. Gracias, Marcela. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Ósfera.